Es hora de decirlo. No entendiste a Superman. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Y ojo, no vengo a tirarle caca al Superman de Henry Cavill, que ya tuvo su momento y tiene cosas muy valiosas. Este video no es para dividir bandos, que vamos, eso el internet solito ya lo hace, ¿no? Es para explicar por qué la visión de James Gunn tiene mucho más sentido de lo que parece, porque el verdadero debate nunca fue qué tan fuerte es Superman, sino algo mucho más allá que todos pasan por alto. Y créeme, si lo ves desde esta perspectiva, quizá termines valorando mucho más a este Superman de lo que piensas. Esto es Isla de Pelis y comenzamos. Capítulo 1. El Superman que amamos y el que odiamos. Antes de arrancar quiero dejar algo claro. Una vez más, este no es un video para tirarle tierra a Henry Cavill. Su Superman tuvo su valor, su momento y nos regaló escenas que marcaron a toda una generación. Tanto así que esa generación no deja de estar chinga. Pero la nueva película no intenta repetir eso, porque James Gunn busca otra cosa completamente distinta. Y aquí es donde muchos se pierden. En redes lo que más hemos visto son memes comparando fotogramas. Cavill glorioso bajo la lluvia, con músculos marcados como si fueran cincelados por los dioses, y al lado al Superman de James Gunn tirado en el suelo, casi derrotado, con cara de "ya párenle por favor". Y es como, ¿en serio? ¿Este es tu nivel de debate? Es como comparar una foto de alguien en su boda contra una de él mismo pero cuando se cayó de la banqueta. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Pero lo que esos memes ignoran es que Superman, y todo personaje ficticio a decir verdad, siempre ha sido un reflejo de nosotros. Y nosotros, los humanos, no vivimos gloriosos cada segundo del día. La mayoría de las veces nos levantamos, tropezamos, dudamos y sí, también nos tiramos en el piso a llorar porque sentimos que no podemos más. Ahí es donde James Gunn decide colocar a su Superman, no como un semidios intocable, sino como alguien que también se tambalea. Y ahí está la clave, porque si Superman está en el piso toda la película es por algo. No porque sea débil o sea menos Superman que Henry Cavill, sino porque para contar su historia necesitas mostrarle un conflicto real. Y créeme, no hay nada más humano ni más poderoso que ver a un héroe caer y aún así verlo levantarse. Pero esto del conflicto va mucho más allá de lo que imaginas. Capítulo 2. El conflicto es la historia. Hay una regla de oro que todo contador de historias debe de conocer. Sin conflicto no hay historia. Así de simple. Piénsalo, ¿por qué los cuentos siempre terminan con "y vivieron felices para siempre"? Porque lo feliz, lo perfecto, no vale la pena narrarse. Nadie va a sentarse 2 horas a ver cómo Blancanieves hace su sudoku felizmente casada. Lo que nos interesa es lo que pasa antes, cuando hay un problema que resolver. Y en el mundo de los superhéroes esto es clarísimo. ¿Cómo defines a Batman? Por sus villanos, como el Joker, Bane, el Acertijo. Todos lo ponen a prueba en diferentes formas, lo llevan al límite. Con Iron Man es lo mismo, sus enemigos son básicamente espejos distorsionados de él. Y si lo ampliamos a la primera saga de Avengers, se definió por un villano tan brutal que ni entre todos podían vencerlo, Thanos. Estos choques son los que hacen que queramos ver la película. Y ahora, ¿qué pasa con Superman? Pues aquí hay un problema narrativo gigantesco. Es el equivalente a crear a un personaje que tiene todos los poderes que se te ocurran. O sea, imagínate inventar a, no sé, Pac-Man, con la habilidad de ganar siempre porque sí. ¿Dónde está el drama ahí? Ninguno. Y por esto el reto con Superman nunca ha sido qué tan fuerte es, sino qué clase de retos le pones enfrente. Algunos escritores optan por ponerlo fácil, un rival tan fuerte como él, es decir, como Zod en Man of Steel, y es exactamente eso, y funciona, pero hasta cierto punto, porque si solo es fuerza contra fuerza, acabamos como en Dragon Ball, donde cada vez que Goku se hace más fuerte, solo le ponen a un villano más fuerte aún, excepto en GT, donde ya era tan fuerte que de plano decidieron hacerlo más débil haciéndolo niño. Otros escritores van más allá, y dicen el mayor poder de Superman no son sus músculos, sino su moral. Ser bueno a pesar de todo, y de hecho nos hemos divertido un montón volteando esta idea. ¿Qué pasaría si Superman fuera malo? Y vamos, en The Boys tenemos a un Superman malvado, en Invincible tenemos a un Superman malvado, en Brightburn tenemos a un Superman malvado, hasta en Injustice tenemos a un Superman malvado. Por eso en su lugar yo prefiero el ¿qué pasaría si Lex Luthor fuera bueno? Eso es Zimmerman. Y esto es lo interesante, cada adaptación de Superman trata de encontrar el conflicto que lo haga humano. En los 70s nos mostraron al héroe clásico contra criminales y amenazas externas. Zack Snyder lo puso frente al dilema de qué tan humano puede ser un dios en un mundo corrupto. Y James Gunn, Gunn decidió que la forma de hacerlo relevante era quebrarlo, literal y simbólicamente.
porque si el conflicto es lo que mueve toda la historia, entonces Superman, el personaje más invencible de todos, necesita conflictos mucho más grandes que un simple intercambio de golpes. Necesita romperse en áreas que no has imaginado, y es ahí donde entra lo que muchos no entendieron del Superman de James Gunn. Capítulo 3. Un Superman vulnerable. James Gunn no inventó el hilo negro, pero sí lo supo usar a su manera. Para darle un conflicto real a Superman, recurrió al truco clásico, ponerlo contra un rival tan poderoso como él. Y aquí aparece Ultraman. Básicamente es un espejo distorsionado. A simple vista parece lo de siempre, un Superman contra otro kryptoniano, el mismo choque de músculos que ya vimos en Man of Steel contra Zod, pero aquí hay un giro. No es un simple rival externo, sino que es él mismo. Y este es un nivel interesante de Superman. Lo importante no es que reciba puñetazos, sino que los reciba de sí mismo. El enfrentamiento contra Ultraman no es solo un duelo físico, es un conflicto simbólico. Superman es un héroe que está obligado a enfrentarse a la posibilidad de que su mayor enemigo no esté allá afuera, sino dentro de sí. Y en estas escenas Gunn está gritando, este no es el Superman perfecto, es un humano. Roto, con dudas y por eso mismo interesante, como cuando nosotros mismos nos enfrentamos a nuestros propios temores cada día. Porque es lo que un hombre hace. Y sí, Zack Snyder manejó esto también, pero a su propio estilo simplemente, por lo que puedes dividir el conflicto de Superman en tres: el conflicto físico, el mediático y el ideológico. El físico queda muy claro al ser golpeado por el mismo Ultraman, así que necesitamos ir a las otras dos que son más interesantes. Capítulo 4. La batalla mediática. Una vez más, es muy difícil escribir para Superman justo porque es tan poderoso que debes de explotar no solo su conflicto físico, y la primera respuesta de James Gunn a esto fue atentar contra el lado mediático. Lex Luthor encarna esta parte del peligro, porque a Superman no siempre se le vence con kriptonita o golpes, se le vence en la opinión pública, y Gunn lo entiende perfectamente. La jugada de Luthor no empezó en la película, sino semanas atrás. Todo inicia con la intervención de Superman en un conflicto bélico entre dos países. Si hizo lo correcto o se metió donde no debía. La película muestra esta discusión dividida. Unos lo ven como un salvador, otros como un dictador disfrazado de Boy Scout. Este pequeño detalle coloca la primera piedra del ataque mediático, lo cual lo empieza a romper, y esto se ve claramente en la entrevista con Lois Lane donde pierde el control. Y entonces llega la revelación que incendia todo. Superman no fue enviado a la Tierra para salvarla, sino para conquistarla. Este giro rompe con todo el canon tradicional, sí, pero como ya lo hemos dicho 1000 veces en este canal, romper el canon no importa. Nolan lo hizo todo el tiempo y a nadie le importó. Lo que importa es hacer lo que la historia te pida, y aquí lo hace. Este cambio no es gratuito, es el núcleo de la trama. Y de pronto el héroe que siempre se creyó que era un protector se dan cuenta de que tal vez todo estaba escrito para que fuera un invasor, y Luthor no tiene que inventar nada, solo necesita amplificar esta narrativa en millones de personas al mismo tiempo. Y es aquí donde todo el mundo empieza tal cual a odiar a Superman. Y lo peor es que esto lo lleva al peor enemigo que puede tener. Capítulo 5. El conflicto ideológico. Hasta este punto ya vimos a Superman golpeado físicamente y cuestionado mediáticamente, pero la verdadera batalla no está afuera, está dentro de él mismo. De ahí la importancia de que Ultraman sea él mismo. No es solo si Superman puede contra Ultraman o contra la prensa, sino si puede con su propio pasado y con la sombra de lo que supuestamente fue enviado a hacer: conquistar la Tierra. Y es que esta revelación de que sus padres biológicos lo enviaron como un conquistador lo destroza por dentro. ¿Qué pasa si todo lo que creyó de sí mismo fue una mentira? ¿Qué pasa si en el fondo no es un héroe sino un arma? Esta pregunta no se la puede responder ni Luthor, ni Lois, ni Ultraman, solo él mismo. Y aquí es donde entra Jonathan Kent, este padre humano que con toda su simpleza le recuerda algo que debería de ser obvio, pero que a veces olvidamos. No somos únicamente de donde venimos, sino lo que decidimos hacer con esto. Clark no es un conquistador porque sus padres lo hayan mandado con esa misión. Clark es Superman porque eligió serlo, porque eligió ayudar, porque eligió amar. ¡Qué tierna historia! Y esta decisión, claro que está influenciada por sus padres humanos que tanto lo aman, pero al final lo que hace es su decisión. Y tu decisión debería ser suscribirte y darle clic a la campanita, así que vamos. Pero por todo eso es tan simbólico que su pelea final sea contra Ultraman.
no es solo un rival físico a su altura, es literalmente un espejo de lo que podría ser. Al derrotarlo, no solo gana la batalla física, sino también la ideológica. Le dice al mundo y a sí mismo que no está definido por un pasado impuesto, sino por lo que decide ser en el presente. Y claro que después de esto, el mismo Superman ya fue capaz de echarse todo su speech delante del Lex Luthor de que él es un humano y bla 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 bla. Pero aquí muchos criticaron que el discurso final fuera demasiado directo, demasiado simple. Pero pensemos, ¿qué otra forma hay de cerrar esta idea? Cuando tu personaje es tan universal como Superman, a veces necesitas que lo digas sin rodeos. Gunn sabemos que es alguien que sí sabe escribir buenos diálogos, pero Superman es tan conocido, pero a la vez tan incomprendido, que tenía que contarnos todo este trasfondo en la cara para que sí se comprenda. Que de por sí hay gente que hoy... Pero aún falta un conflicto más por vencer. Capítulo 6. El poder de las relaciones humanas. Una de las críticas más fuertes que recibió la película es que Superman parecía incapaz de limpiar su propio nombre frente a la sociedad. Y sí, es cierto, él no gana la batalla mediática, lo hacen sus amigos, pero esta no es una falla de guión, es el punto central de la historia. Cuando Luthor manipula la opinión pública y la prensa lo pone contra la pared, Clark no tiene cómo responder. ¿Por qué? Porque Superman no puede demostrar quién es en base de golpes o discursos vacíos. Lo que realmente lo sostiene no es su fuerza bruta, sino las personas que lo rodean. Y ahí es donde entran Lois y sus amigos. Son ellos los que se encargan de desenmascarar las mentiras, de mostrar pruebas y de devolverle al mundo la imagen de Superman que él ya no podía defender por sí mismo. Y es que al final Superman no es Superman solo por levantar edificios o pelear contra dioses. Es Superman porque tiene gente que cree en él, que lo acompaña y que lo respalda incluso cuando él mismo duda de quién es. Y esta red de apoyo vino por quién ha sido él. Que sus amigos lo ayuden con esta batalla es porque anteriormente ya se había ganado su apoyo, y es ahí donde el ser tan idealista y bueno termina dando sus frutos. Es como cuando en Spider-Man de Sam Raimi está a punto de ser vencido por el Duende Verde, y toda la ciudad de Nueva York le ayuda, no porque sea débil, sino porque sus acciones ocasionaron obras buenas. Así que efectivamente, volviendo a Superman, él gana porque no lucha solo y porque él ha ido construyendo una red de apoyo desde siempre, por la ideología que él tiene. Conclusión. En resumen, este no es un Superman tonto, es un Superman vulnerable. No es un Superman tirado, es uno que se enfrenta a sus propios reflejos y a la carga de lo que significa ser él mismo. Y no es un Superman diferente porque sí, sino uno que redefine lo que realmente significa ser un héroe en un mundo que ya no cree en superhéroes. Porque al final, el verdadero poder de Superman no es levantar planetas ni derrotar dioses, sino ser firme a sus ideales, aunque el mundo y él mismo estén en su contra. Ese es el mensaje que James Gunn nos quiso entregar, y que muchos pasaron por alto entre memes y comparaciones injustas, así como muchos no entendieron al Joker 2, el cual te lo explico aquí en las pantallas finales. No olvides compartir y darle hype a este video. Esto es Isla de Pelis y seamos mejores humanos cada día.